Jóvenes y señoritas, hoy estaremos viendo en trigonometría la resolución de triángulos rectángulos. Veamos algunos ejemplos. Bien, en la resolución de triángulos rectángulos estaremos utilizando lo que vimos en el anterior video. Las funciones trigonométricas, el teorema de Pitágoras y la suma de ángulos internos. Dependiendo del ángulo que utilicemos, entonces ya sea vamos a utilizar función seno, coseno o tangente. En el teorema de Pitágoras hay que hacer hincapié en lo siguiente. Tenemos que aplicar la definición que el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y la suma de los ángulos internos de todo triángulo me tiene que dar 180 grados. Bien, el ejercicio nos dice resolver el siguiente triángulo. Al decir resolver, nos está indicando que tenemos que hallar todas las características de un triángulo. Vale decir, tenemos que hallar cuánto valen los lados y cuánto valen los ángulos. Entonces, vamos a aplicar aquí todo lo que hemos visto. Funciones, suma de ángulos y el teorema de Pitágoras. Bien, analizamos nuestro triángulo. Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para poder obtener los lados. Pero si analizo no tengo estos dos lados, entonces no voy a poder utilizar el teorema de Pitágoras, por lo que voy a tener dos incógnitas. Mientras si trabajo con los ángulos, entonces voy a poder identificar, ya que tengo de los tres datos que necesito, porque la suma de tres ángulos me da 180 grados en un triángulo, tengo dos datos, uno 25 y el otro 90. Entonces me es más fácil comenzar calculando los ángulos del triángulo. Bien, entonces voy a comenzar calculando los ángulos. Bien, voy a enumerar 25 como el ángulo alfa, beta y nuestro ángulo recto que va a ser gamma. Entonces alfa más beta más gamma me tiene que dar 180 grados. Alfa más beta más gamma, 180 grados. Alfa vale 25. Beta va a ser nuestra incógnita. Gamma va a ser 90 grados. Y esto tiene que ser igual a 180 grados. Bien, de aquí voy a despejar beta. 25 va a pasar como menos 25, más 90 va a pasar como menos 90 grados. Bien, y realizo ese cálculo. 180 menos 25 menos 90, que me va a dar 65 grados. Bien, entonces ya he encontrado el valor de alfa igual a 25, beta igual a 65 y gamma igual a 90 grados. Ya he encontrado los tres ángulos. Ahora me voy a dedicar exclusivamente a encontrar los lados. Bien, para eso voy a recurrir a las funciones trigonométricas, que las tengo aquí al lado. Bien, voy a comenzar de la función seno. Recordemos, nos tenemos que centrar en un ángulo. O nos centramos en alfa o nos centramos en beta, en cualquiera de los dos. Ya, como tengo alfa, un valor conocido, entonces voy a comenzar de alfa. Entonces voy a indicar el seno de alfa va a ser igual a cateto opuesto, sería C sobre hipotenusa. Recuerden que la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. Entonces este lado es mi hipotenusa y estos dos son los catetos. Bien, ahora analizo. Tengo alfa como dato. C no tengo como dato, tampoco A. Entonces esta función que he elegido no me sirve porque tiene dos incógnitas. Entonces tengo que trabajar con otra función trigonométrica. Vayamos con coseno. El coseno de alfa, en este caso de 25, va a ser igual a cateto adyacente, que sería 10,
sobre hipotenusa A. Bien, y aquí simplemente tengo una incógnita, entonces por lo tanto me sirve esta función que he encontrado. Ahora vamos a realizar el despeje. Todo lo que está dividiendo pasa a multiplicar a mi otro miembro. Voy a tener A por coseno de 25 grados igual a 10. Todo lo que está multiplicando en un miembro pasa a dividir. Entonces va a dividir entre el coseno de 25 grados. Bien, ahora calculo 10 dividido entre el coseno de 25. 11,03. Bien, entonces ya he calculado el valor de A. Me faltaría el valor de C. Bien, para calcular el valor de C existen dos caminos. Volver a utilizar funciones trigonométricas o calcularlo a través del teorema de Pitágoras. Eso ya es elección de cada uno de ustedes. Bien, suponiendo yo voy a calcular con el teorema de Pitágoras. Entonces, por el teorema de Pitágoras va a ser lo siguiente. El cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bien, entonces de aquí voy a despejar el valor de C. Voy a invertir los miembros. Segundo miembro se va a convertir primero y primero se va a convertir segundo. Y voy a despejar el valor de C. El exponente voy a pasar en forma de raíz. A elevado al cuadrado sería 11,03 elevado al cuadrado menos el valor de B, que sería 10 elevado al cuadrado. Bien, realizando ese cálculo me da como resultado 4,65, ¿no? Y habría obtenido el valor de C. Bien, entonces hasta aquí ya habría concluido. Ya he encontrado el valor de A, que es 11,03. El valor de C, que es 4,65. El valor de beta, que es para mí 65 grados. Y ya estaría solucionado el ejercicio. Algunos dirán, yo no quiero trabajar con el teorema de Pitágoras, entonces utilizo otra función trigonométrica. Entonces, utilizaremos la función seno. La función de seno de 25 grados va a ser igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa, sobre A. Bien, recordemos que hasta aquí simplemente teníamos el valor de A. Entonces, A será 0,3. Entonces de aquí despejamos. Voy a intercambiar miembros. Bien, entonces despejo C. C va a ser igual al seno de 25 grados. Todo lo que está dividiendo pasa a multiplicar por 11,03. Bien, y si obtengo ese valor, me va a dar también 4,65. Bien, por lo que queda comprobado que tanto por el método de Pitágoras o por las funciones trigonométricas me está dando siempre el valor del lado C igual a 4,65. ¿Ya? Pueden elegir cualquiera para poder encontrar el lado, ¿no? Dependiendo de ustedes. Bien, tengo mi siguiente triángulo. Tengo como características que tengo dos lados como datos y no tengo los ángulos internos. Bien, este triángulo lo tenemos que resolver en primera instancia por el teorema de Pitágoras. Bien, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos.
Bien. Les decía a un inicio que tenemos que utilizar la definición, porque en este caso la hipotenusa no es A, mi hipotenusa es B. Recuerden que es el lado opuesto a mi ángulo recto, pero en este caso es B. Entonces tengo que manejar la definición. Entonces voy a volver a escribir y digo, el cuadrado de mi hipotenusa va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y no simplemente va a estar con A, B o C, también puede estar con X o tal vez con otra nomenclatura, ¿no? Entonces hay que aplicar la definición. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bien, entonces partimos de eso. Tenemos que calcular el valor de C. Entonces voy a despejar. Invierto miembros. A al cuadrado más C al cuadrado es igual a B al cuadrado. Despejo C. Positivo va a pasar con menos A al cuadrado. Va a pasar en forma de raíz. B para mí es 17. Menos A, que sería 8, elevado al cuadrado. Entonces el valor de C me va a salir 15. Bien, ya tengo los tres lados. Ahora pasaría a calcular el valor de alfa y de beta. Para eso voy a utilizar las funciones trigonométricas. Bien, entonces comenzaré con el seno. Me centraré en el ángulo alfa. ¿Ya? El seno de alfa va a ser igual a cateto opuesto, que sería 8, sobre hipotenusa, que sería 17. Bien, entonces, si analizo bien la función que he elegido, simplemente tengo una incógnita. Entonces, está bien esta función que he elegido. Voy a despejar alfa. El seno va a pasar como función inversa, así como un elemento que está multiplicando pasa a dividir, un elemento que está sumando en un miembro pasa a restar. Entonces, las funciones trigonométricas pasan con las funciones inversas. En sus calculadoras van a poder encontrar debajo. Tienen la función seno, entonces en la parte de abajo está seno a la menos 1 o así, ¿no? Entonces va a pasar con seno a la menos 1 al otro miembro. Seno a la menos 1 de 8 sobre 17. Bien, entonces calculo ese valor. En sus calculadoras tendrían que colocar Shift, en mi caso sería apretando Shift a seno a la menos 1 de 8 dividido entre 17, obteniendo un valor de 28,07. 28,07. Bien, a esto, como es un ángulo, tengo que convertirlo en notación de grados, minutos y segundos. Bien, dependiendo de las calculadoras, van a encontrar, en este caso, debajo de A, B dividido entre C está grados, minutos y segundos. Entonces, para convertir este mi resultado, en mi caso tengo que apretar Shift y esa tecla y automáticamente lo convierte a grados, minutos y segundos. En su caso, tal vez exista una tecla que vaya directamente a convertir ese resultado en grados, minutos y segundos. ¿Bien? Pero siempre se tiene que convertir en grados, minutos y segundos. Bien, entonces haciendo las conversiones me da 28 grados, 4 minutos, 20,95 segundos. Bien, ya he encontrado el valor de alfa. Para calcular el ángulo beta, entonces voy a hacer uso de la función trigonométrica seno de beta. Bien, me voy a centrar en beta. El seno de beta, recordemos que va a cambiar sus catetos. Este va a ser su cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces,
cateto opuesto va a ser C, que va a ser 15, sobre la hipotenusa, que sería 17. Bien, simplemente tengo una incógnita, entonces me sirve esta función trigonométrica. Bien, como en el caso anterior de espejo beta, seno va a pasar como función inversa, seno a la menos 1 de 15 sobre 17. Entonces, realizamos el cálculo y obtengo el valor de 61,92. Bien, entonces como en el paso anterior voy a convertir a grados, minutos y segundos, obteniendo el resultado de 61 grados, 55 minutos, 39,05 segundos. Bien, entonces ya habría obtenido todas las características. El valor de C va a valer 15. He obtenido el valor de alfa, 28 grados, 4 minutos, 20,95 segundos. El valor de beta, 61 grados, 55 minutos, 39,05 segundos. Bien, para comprobar el resultado de los ángulos, si sumo alfa más beta y más gamma, en este caso que sería 90 grados, me tiene que dar la suma de 180 grados. Es esta comprobación. Alfa más beta más gamma igual a 180 grados. Bien, tengo mi siguiente triángulo rectángulo. Tengo como datos dos lados y no tengo el valor de los ángulos. Bien, por lo tanto, entonces este ejercicio voy a comenzar por el teorema de Pitágoras. Bien, recordemos que el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas sirven solamente para resolver triángulos rectángulos. Bien, o sea, los triángulos que tienen como característica 90 grados. Bien, entonces vamos a hacer la definición del teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Bien? Entonces hay que tener mucho cuidado porque, como les indicaba, podemos manejar distintas notaciones. Podemos manejar X, podemos manejar Y en vez de A, B y C. ¿Ya? Entonces hay que aplicar siempre la definición. ¿Ya? Entonces, necesito C, entonces voy a despejar simplemente. A elevado al cuadrado sería 7 al cuadrado. B elevado al cuadrado sería 4 elevado al cuadrado. Bien, realizando esos cálculos voy a obtener el valor de 8,06. Bien, entonces ya he encontrado el valor de los tres lados. Bien, ahora simplemente me estuviera abocando a encontrar el valor de los ángulos. Para eso voy a utilizar las funciones trigonométricas. Generalmente se utilizan estas tres: seno, coseno, tangente. Pero si desean pueden utilizar sus funciones inversas, que sería secante, cosecante y cotangente. Eso es la elección de cada uno. Tenemos el seno de alfa, me voy a centrar, va a ser igual a, si hablo de alfa, este va a ser cateto opuesto, este va a ser cateto adyacente y este va a ser la hipotenusa. La hipotenusa siempre es el ángulo, es el lado opuesto a mi ángulo recto. Bien, entonces, seno de alfa va a ser igual a cateto opuesto sobre mi hipotenusa, que sería C. Como C ya he obtenido el valor de 8,06, entonces reemplazo. Bien, y despejo simplemente. Seno va a pasar al otro miembro con su función inversa, que sería con seno a la menos 1. Entonces, seno a la menos 1 de 4 dividido entre 8,06. Bien, realizamos ese cálculo en nuestras calculadoras y me da como resultado 29,74.
¿Bien? Entonces, como les indicaba, tenemos que convertir ese valor a grados, minutos y segundos. Por lo que voy a tener 29 grados, 44 minutos y 41,57 segundos. Bien, para encontrar el valor de beta, entonces voy a utilizar igual la función seno de beta va a ser igual. Estoy manejando beta, entonces van a cambiar. Este va a ser mi cateto opuesto, este va a ser mi cateto adyacente y esta va a ser mi hipotenusa. En seno me dice cateto opuesto, que sería 7, sobre la hipotenusa, que sería 8,06. Bien, entonces de aquí voy a despejar el valor de beta. Beta va a ser igual a, el seno va a pasar con su función inversa, seno a la menos 1, de 7, 8,06. Bien, entonces realizando los cálculos nos va a salir 60,255. Lo convierto a grados, minutos y segundos, entonces me va a dar 60 grados, 15 minutos, 18,43 segundos. Bien, y lo que en uno de los ejercicios les decía, la manera de comprobar que realmente he encontrado correctamente los ángulos es aplicar la suma de los ángulos internos, me va a dar siempre 180 grados. Bien, realizaremos la verificación. Alfa es 29 grados, 44 minutos, 41,57 segundos, más beta, que es 60 grados, 15 minutos, 18,43 segundos, y más gamma, que en este caso va a ser mi ángulo de 90 grados. Me tiene que cumplir la igualdad de 180 grados, ¿no? Bien, ¿cómo trabajamos esto de colocar en la calculadora grados, minutos y segundos? ¿Bien? Dependiendo de sus calculadoras, va a existir un botón de grados, minutos y segundos. En mi caso, está debajo de A sobre B dividido entre C, grados, minutos y segundos. Entonces tengo que apretar, en mi caso, a la fuerza Shift para poder lograr esa función. En la mayoría de las calculadoras está directamente grados, minutos y segundos. Basta simplemente apretar la tecla. La calculadora automáticamente sabrá que la siguiente cantidad que coloque va a ser grados, la siguiente cantidad va a ser minutos y la siguiente cantidad va a ser segundos. Pero siempre tenemos que apretar la misma tecla. En mi caso, 29 grados, 44, otra vuelta aprieto la misma tecla de grados, minutos y segundos, ya la calculadora automáticamente detecta que va a ser minutos. Coloco 41,57, vuelvo a anotar y la calculadora detecta que es segundos de esa cantidad. Más 60 grados, 15 minutos, 18,43 segundos y más los 90 grados. Y le doy a igual. Y como pueden apreciar, me da 180 grados. Entonces se comprueba que la suma de estos dos ángulos más el de 90 me da 180 grados. Entonces los ángulos que he encontrado son los correctos. Eso es todo por este video. Nos estaremos encontrando en una siguiente ocasión para seguir conociendo más contenidos del área de matemática. Hasta la próxima.